Bueno, continuando con las estructuras básicas de Python, podemos mencionar las estructuras que se utilizan para la repetición de ciclos. Tenemos los for loops y los while loops. Vamos a utilizar los for loops cuando tengamos sucesiones donde conozcamos de antemano la cantidad de repeticiones que hará el programa. Y podemos en este caso pues utilizar variables para hacer esa sucesión de repeticiones. Por ejemplo, voy a crear una variable, por ejemplo, una variable que se llame ccna, por ejemplo, y voy a crear un for loop donde las repeticiones o el conteo de repeticiones será por cada una de las, digamos, por cada uno de los caracteres del string que yo estoy creando acá. En este caso se repetirá el for loop tantas veces como caracteres se estén definiendo en esta variable, por darles un ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner acá con la palabra reservada for x in la variable a, y le puedo decir que imprima, en este caso, x. Lo que va a hacer acá el programa es hacer un ciclo que va a repetir, en este caso, va a repetir tantas veces como en este caso el indicador o el contador. En este caso el contador es la variable. La variable tiene 4 caracteres, o sea, el string tiene objetos iterables, que en este caso son los caracteres del string, y va a repetir el ciclo como tantas veces o tantos caracteres tenga dicho string, en este caso 4 veces. La variable x como tal, al imprimirse, lo que va a hacer al no tener ningún tipo de valor es, por así decirlo, tomar el valor de cada uno de los caracteres que se está utilizando para hacer el for. Por ejemplo, si yo le coloco acá que imprima un 1, pues va a imprimir el 1 4 veces. ¿Sí? ¿Por qué lo imprimió 4 veces? Porque en este caso el string que estoy usando para contador tiene 4 caracteres. Entonces tiene 4 caracteres y por ende lo que va a hacer el ciclo for es imprimir el 1 tantas veces como caracteres o en este caso el contador se está utilizando. En este caso el contador está usando un string y el string tiene 4 caracteres. Si yo quiero que la variable x tome el valor, en este caso de lo que se está usando como contador, yo le puedo decir acá que simplemente imprima x. Y lo que va a hacer ahí es que la x, como no tiene ningún valor, va a usar los valores que se están usando para la parte del contador, en este caso la variable a. Entonces, si se dan cuenta, la x en la primera iteración toma la letra c, en la segunda la otra c y en la tercera la siguiente c, la n y la a, perdón. Entonces, digamos como contador, no solamente puedo usar un string, pues puedo incluso directamente prescindir de la variable y simplemente colocar aquí el valor de forma directa, que no pasa o sea, me va a dar el mismo resultado. Entonces al ejecutar esto, pues tengo el mismo resultado, ¿verdad? Simplemente estoy omitiendo la variable. Si yo, por ejemplo, coloco acá una cadena, una lista, perdón, una lista, pues yo le puedo, cada contador va a ser cada objeto de la lista. Por ejemplo, ccna, coma, le puedo decir acá, demnet, le puedo decir acá un valor, 12, puedo colocarle un true, también un booleano, y digamos que esta es el contador que va a utilizar el ciclo for. Entonces en este caso tiene 1, 2, 3, 4 objetos. Entonces la x va a tomar el valor de cada uno de estos objetos, ¿verdad? Entonces como no le estoy definiendo un valor a la x, eh, pues simplemente lo que va a hacer es tomar el valor que tiene cada objeto, en este caso de la lista, que es la que se está usando como el contador del ciclo for. Si le doy play, pues des en cuenta que cada objeto se devuelve. Entonces, lo interesante de los ciclos for es que yo puedo hacer concatenar, en este caso, otra estructura, como un if, por ejemplo, y romper ese ciclo si la condicional se cumple. Por ejemplo, yo puedo colocar acá que evalúe,
Por ejemplo, puedo decirle que evalúe si X es igual a, por ejemplo, eh, a 12. Entonces, con la palabra reservada break, yo le puedo decir que rompa el ciclo for. Entonces, voy a utilizar, en este caso voy a decirle que imprima esto. Vamos a colocarlo así. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Que me imprima X, ¿verdad? Entonces él va a tomar el primer objeto, que es SNA, y luego va a hacer lo que en este caso el bloque for está definiendo, que evalúe si X es igual a 12. Como esto no se cumple, él va a seguir con el ciclo, es decir, va a regresar nuevamente en este caso al siguiente objeto o al siguiente valor que está almacenado en la lista. Entonces él primero evalúa acá, lo imprime y después analiza si el valor que tiene X es 12. Si es 12, rompe el loop. Si esto no se cumple, entonces lo que va a hacer simplemente es volver a analizar el ciclo, que en este caso sería la siguiente variable. Entonces X deja de tener el valor de SSNA y ahora tiene el valor de DevNet. Y lo mismo pasa, va a pasar al proceso de evaluación y como no se cumple, lo mismo, sigue con el siguiente. En el tercer objeto, la condición sí se va a cumplir y va a romper el ciclo for y ya no me va a retornar el valor booleano que estaba en la lista. Entonces si ejecuto, dense cuenta que solo imprimió 3 valores. Porque el cuarto pues ya no lo imprimió porque como aquí se cumplió la palabra o la sentencia break rompe dicho loop. Entonces, por así decirlo, esta es una palabra reservada que se utiliza mucho para romper ciclos. Otra palabra reservada que se utiliza es la palabra reservada continua. La palabra reservada continua lo que va a hacer es que se va a saltar el objeto si la condición se cumple. En este caso no voy a hacer que lo imprima al principio, sino que lo que voy a hacer es que lo imprima al final. Entonces lo que va a hacer es evaluar si X es igual a 12. Entonces, si es igual a 12, lo que va a hacer es que le estoy diciendo sáltate ese ciclo y pasa al siguiente. Digamos, entonces aquí vamos a darle play. Y si se dan cuenta, la línea nos dio un error de indentación. En este caso, digamos, es algo que deben de tomar en consideración en el lenguaje de programación de Python. Que si ustedes, por ejemplo, aunque no se ve acá, esta indentación está mala con respecto a la del if, porque hay un espacio. Entonces, Python es muy estricto en ese sentido. Así que, pues igual, pueden leer el log para determinar cuál es el error, ¿verdad? Entonces voy a darle play. Dense cuenta de que el ciclo se cumple cabalmente. X no tiene el valor de 12, entonces lo que va a hacer es imprimir la X, en este caso CCNA, que es lo primero. Siguiente, toma el valor y lo compara. Así lo va a ir haciendo con cada uno de los objetos iterables. Y cuando él encuentra que la X tiene el valor de 12, en lugar de imprimirlo, lo que va a hacer es, queda hasta esta como línea, por así decirlo, y ahí vuelve a regresar otra vez el ciclo para que tome el valor de true. Se evalúa si true es igual a, si X es igual a 12, como es true, entonces esto no se cumple y ahora sí, ya no lo imprime en la pantalla. Entonces de esa manera es como yo puedo saltar uno de esos ciclos como tal. Entonces los for loop pues permiten hacer, en este caso poder hacer este tipo de escenarios. Si yo quiero imprimir valores, pues también puedo utilizar valores numéricos, también puedo utilizar el método range o la función range, perdón, y decirle acá un valor, en este caso el valor de inicio y el valor final. En este caso definiendo un rango. Por ejemplo, le puedo decir que imprima hasta 5, en este caso, que se retenga hasta 5 e imprima el valor de X. Entonces, si lo ejecuto, empieza a
a contar, por así decirlo, desde cero y empieza a colocar los números del 1 al 4. Aquí hay 5 valores, ¿verdad? Por eso es de que le digo que se detenga hasta tener 5 valores numéricos. Yo le puedo definir acá con un rango. Por ejemplo, quiero que empiece del 2 y que termine en el 9, por ejemplo. Entonces, al ejecutarlo realmente termina en el 8, o sea, es decir, el límite superior no se muestra en la pantalla, solo el límite donde va a inicializar, que sí es 2, efectivamente sí es 2. Entonces, como pueden darse cuenta, empieza con 2 y termina con 8. Entonces, yo puedo definir acá valores. Entonces, si ustedes usan por así decirlo, eh, digamos, la ayuda que les da el mismo intérprete, pues dense cuenta que hay un tercer argumento que son los steps. Los steps básicamente son como los saltos con los que él va a hacer dichos incrementos. Por ejemplo, yo le puedo decir que cuente del 1 al 10, ¿sí? Que aparezcan los 10, pero que vaya de 2 en 2. Al hacer eso, lo que va a hacer es efectivamente ir brincando, pero como empieza con un número impar, entonces cada vez que incremento dos saltos, pues me va a dar un impar, ¿verdad? Entonces sería 1, 3, 5, 7 y 9, por ejemplo. Si le digo que empiece desde 0, entonces en este caso sí voy a tener números pares, ¿verdad? Hasta el 10. Entonces, con el tercer argumento, en este caso la función range, yo le estoy definiendo acá los saltos con los que él va a mostrar en pantalla, el, en este caso el rango numérico. Y bueno, este, vamos a terminar por acá. Vamos a continuar en el siguiente video con los while loops, ¿verdad? Que sería las últimas de las estructuras.